Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Estos son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a tratar hoy con el doctor Santizo Fión es Dios. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola a todos, buenas tardes. Aquí contento de estar platicando estos temas polémicos, interesantes y que absorben muchas veces el pensamiento humano. Pues bien, doctor, Dios desde una perspectiva religiosa. Bueno, Edgar, que tenemos que tratar de entender que Dios es una palabra que puede significar muchas cosas. ¿Y cuántas interpretaciones hay de Dios? Pues más de 7.800 millones de interpretaciones porque es una por cada individuo. Y cada individuo lo considera, lo cree y lo piensa de acuerdo a sus capacidades. Y cuando logramos reunirnos en comunidades, formamos una religión para entender de cierta forma a Dios. Entonces tomaremos algunas ideas en general para que nos demos cuenta que nuestro concepto de Dios es diferente al concepto de Dios de otras personas. Entonces, si nos vamos a la religión hinduista, vamos a entender que Brahman es la realidad divina, algo que trasciende cualquier definición. Y este Brahman se manifiesta en millones de dioses que representan alguna característica o manifestación de Dios. Entonces, Brahman en la religión hinduista se puede manifestar como caridad, como amor, se puede caracterizar como naturaleza, se puede caracterizar como ríos, lagos, truenos, nubes. Es un Dios manifestado en la naturaleza de millones de formas, por decirle alguna forma fácil de entender. Entonces, Dios puede interpretarse como un ser, digámosle así. En la religión budista, este Dios ser no existe para ellos. Su interpretación de Dios pudiera ser un parinirvana final, es decir, según la tradición hinduista y budista, uno está constantemente reencarnando, ¿va? Nace, crece, se reproduce, muere y reencarna, y así. Entonces, de acuerdo al karma, va reencarnando en diferentes posibilidades hasta que se logra reencarnar en un bodhisattva y esos pueden ir al nirvana y regresar. El nirvana es un estado que trasciende cualquier definición. Pero ese estado, cuando el bodhisattva ya no baja a la tierra para orientar a la humanidad, se queda en el parinirvana y el ciclo de reencarnación se libera en un moksha liberador y el parinirvana es una especie de Dios estado, como un estado celestial. Entonces el hinduismo es Dios como ser, el budismo es Dios como estado, estado de parinirvana, de liberación final, de reino celestial. Va. ¿Y qué dice la religión judía? Nos remontamos a lo que dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Dios en la zarza ardiente le dijo, yo soy el que fue, el que es y el que será. Cuando uno trata de entender este tetagrama, aunque fueron 4 letras que no se pueden decir porque no tiene vocales, solo son consonantes, en la cábala significa muchas cosas, como el ser y el estar, o el ser y el estado de divinidad, el uno y el cero, la mujer y el hombre, lo blanco y lo negro y todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué significa eso? Que Dios no se puede entender, que trasciende cualquier definición desde el punto de vista judío. Y desde el punto de vista cristiano, ¿qué es lo que entendemos por Dios? Dios es un espíritu. Dios es camino, verdad y vida. Un camino orientado hacia la caridad, hacia perdonar al enemigo, no solo hacer empatía con el prójimo, que es igual a mí mismo, como que con el prójimo, que es el enemigo, el que piensa diferente que yo, según la tradición cristiana,
y el efecto del buen samaritano en su contexto metafórico. Entonces, camino a hacer todo el tiempo lo que tengo que hacer con la caridad y empatía hacia el prójimo, sea ese amigo o enemigo. Verdad, una verdad cristiana que le revela a uno el camino de llegar hacia Dios y hasta liberarse del pecado original y llegar a un reino celestial donde todo va a ser perfecto y tendremos un cuerpo espiritual y no un cuerpo carnal. Camino, verdad y vida. Vida significa vivir con felicidad, vivir en bienestar. Puede ser ayunar, puede ser reflexionar, puede ser orar, puede ser ejercicios espirituales. Es otra forma de entenderlo. Entonces, desde el punto de vista hinduista, Dios es un ser. Desde el punto de vista budista, es un estado. Desde el punto de vista judío-cristiano, es un ser o un estado de liberación, o un reino celestial, o un Espíritu Santo que no entendemos qué es, pero le damos una forma antropomorfa para poder entender. Dios es un creador. Si creemos que Dios es solamente un creador, lo pueden entender así. Dios es lo infinito, pues depende de quién entiendan por infinito. Y así cada teólogo que ha estudiado ese tipo de conceptos entra en ese estado de falta de definición de Dios, porque trasciende cualquier definición que queramos darle. Y cualquier palabra que utilicemos para definir a Dios, pues es un Dios antropomorfo que hace lo que nosotros hacemos, como crear, como educar, como cuidar o como castigar. Dios trasciende esos términos antropomorfos. Entonces Dios va a hacer lo que cada religión interpreta del ser o estar Dios. Dios puede ser un ser y un estado divino de liberación, un parinirvana, un brahman, un Yahvé, un Dios, un Alá, o como le quieran llamar. Doctor, o sea que la palabra Dios, como uno la quiera interpretar, pero siempre tiene como un mismo objetivo, ¿no? Sí, porque depende de la religión que tenga, ¿verdad? Porque lo que sí encontramos en nuestra investigación es que todas las religiones tienen ese sentido de regla de oro. O sea, la mayor verdad, dice Bátimo, es la caridad. Todos compartimos la caridad. ¿Por qué? Porque evolucionamos con las células en espejo y la teoría de la mente, en la cual nos ponemos en el lado del otro y por eso sentimos lo que el otro siente. Esas células en espejo nos dan la capacidad de reír, de llorar, de vomitar, de estar tristes o alegres, o estar en un equipo de fútbol o en un estadio por el Real y el Barcelona, porque nuestra empatía nos lleva a ser sociales y a hacer grupos sociales para evolucionar, porque el cerebro humano no está hecho para estar solo. El cerebro humano es un órgano social que tiende a unir a las personas en varios sentidos, en varios contextos. Y por eso podemos ser grandes amigos o podemos ser grandes enemigos si hacemos un contrario. Y ese tipo de capacidad de empatizar con los demás nos hace ponernos en el cuerpo del otro, en el pensamiento del otro y capaz de anticipar si es amigo o enemigo, y si es amigo nos abrazamos, nos ayudamos, nos complementamos, somos del mismo equipo, estamos juntos y tenemos la obligación social de defender nuestra tribu, nuestra comunidad, nuestra cultura. Y por eso, ante cualquier cambio cultural, rápido ponemos un poco de rechazo porque no sabemos si es bueno o malo. Eso actúa en base a un cerebro emocional que trata de sobrevivir. Pero un cerebro racional nos vamos a dar cuenta que hay un montón de grises entre el blanco y negro y que podemos optar por diferentes opciones intermedias y no considerar a todos como amigos o enemigos. Hay muchas variedades de amigos y enemigos y muchas formas de empatizar con los entes sociales. Entonces, si nuestra religión dice ciertas normas de conducta social que pueden ser el Dharma hindú budista, que pueden ser los 613 preceptos judíos, si pueden ser los 10 mandamientos cristianos o cualquier régimen moral y código de conducta social, está involucrado en cualquier religión, que fundamentalmente es empatizar y vivir en comunidad, aparte de otras cosas, ¿verdad? No quitarle a la mujer al otro, no robar, no matar, no desear el mal a los demás y no hacer cosas que no deberíamos de hacer. Doctor, pero todos rezamos o bien oramos lo mismo. Exacto, porque el sentido de oración, de reflexión, de contemplación, es una forma de conciencia, un estado de la conciencia. Estamos en estado beta ahorita
y estamos en el estado delta dormidos. Entre el estado delta dormidos y estado beta alertas, hay unos estados intermedios que se llaman estados alfa y estados teta. Entonces, cuando estamos viendo las estrellas del cielo nocturno, estamos en estado alfa. Si estamos oyendo las olas del mar, estamos en estado alfa. Si estamos rezando, contemplando, orando, haciendo ejercicios espirituales o sencillamente respirando conscientemente, entramos en ese estado alfa o teta. Entre más profundamente estemos involucrados y enfocarnos en algo, como leer un libro, ver una película, contemplar un atardecer, ver un amanecer, oír una cascada, ver las olas del mar, entramos en ese estado alfa-teta, y es cuando estamos en un estado de atención máxima, que se llama estado como dice Miguel Chichansky, estado de enfoque, estado de, algunos han alterado de conciencia, pero no, es un estado mental normal que nos sirve para entrar en sueño y salir del sueño. Y esos estados nos ayudan muchas veces a interpretar cosas, nos dan ideas nuevas, ideas brillantes, y son momentos en los cuales podemos tener un momento de eureka, descubrir la molécula de benceno, como este Kekulé, descubrir la fórmula atómica de los átomos, como Bohr, descubrir las fórmulas matemáticas de Ramanujan durante los sueños que le mandaba la diosa Nimigi, o descubrir la teoría de la relatividad de Einstein, o descubrir la teoría científica del el método científico de Descartes. Todo eso fue encontrado en momentos de sueño, o momentos de transición entre el sueño y la vigilia, porque ahí donde tenemos momentos de brillantes, porque todo nuestro cerebro está participando de muchas actividades simultáneamente y tenemos ideas muy buenas. Un momento entre el sueño y la vigilia. Y es ahí donde podemos tener grandes ideas. Entonces, por eso, desde los antepasados, los chamanes, los brujos, los pastores, los sacerdotes y todo tratan la manera de entrar en ese plano de conciencia en el estado de la vigilia, porque hablan despacio, calmados, porque nos hace respirar más tranquilos y sentirnos mejor. Lo mismo nos va a pasar si leemos enfocados o si miramos un atardecer. Entonces, esos momentos entre la alerta y el sueño son los que hay que aprovechar para tener grandes ideas, y es lo que hacemos al orar, contemplar, rezar, orar o hacer ese tipo de actividades como mindfulness, como MDR, como tapping y otras cosas de terapias psicológicas, que es lo que tratan de entrar en ese plano de conciencia normal entre el estado de la vigilia y el estado de sueño. Doctor, Que lo traemos desde que estamos en las cavernas. Entonces, esto es parte de nosotros, es parte de nuestra forma de ser como seres humanos. doctor, ¿y cómo lo podemos ver desde una perspectiva filosófica? Bueno, podemos ver las ideas de algunos filósofos para no entrar en tanto. ¿Va? Podemos, por ejemplo, ver a Spinoza. Dios, para Spinoza, es la naturaleza. Se dijo que él creía en el Dios de Spinoza, porque Dios se manifestaba en todo, más o menos lo que dice el hinduismo, ¿no? Dios que se manifiesta en todo. Te agarramos las ideas de Hawkins, dice en su libro, en la breve historia del tiempo, y en la historia del tiempo son dos libros diferentes, lo que yo leí los dos. En esos libros decía que él quería entender el pensamiento de Dios encontrando las fórmulas físicas del universo. Eso lo dijo en ese libro, la historia del tiempo, o la breve historia del tiempo. Cuando sacó la otra teoría del universo elegante, ya comienza a explicar que Dios no es un creador. Y tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque si delimitamos a Dios como un creador, deberíamos de considerar a Dios como creador de este universo, pero según la misma teoría M, la teoría del todo que buscan los físicos, incluye infinita cantidad de universos. Eso quiere decir que si Dios es creador de este universo, debería ser el creador de todos los demás universos que son infinitos. Entonces no es solamente un creador de un universo, es demasiado poco para entender a un Dios que abarca mucho más que lo que nosotros podemos entender con la razón o que nosotros podemos determinar con nuestros estudios científicos, digamos. Entonces, el Dios, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche dice que Dios ha muerto, pero que su sombra sobrevive. Ese Dios muerto para Nietzsche es el Dios llamado verdad. ¿Por qué él considera que la verdad murió en esa interpretación metafórica de Dios ha muerto? Porque las verdades son constructos sociales que nos hacen vivir en comunidad,
No hay una verdad absoluta, según Nietzsche. Entonces, la política, la religión, la economía, el dinero y todo lo demás no son verdades, son consensos sociales. Todo lo que dice Nietzsche de Dios, según algunas interpretaciones, es que el Dios antropomorfo murió, en el sentido de que Dios no es humano. Dios no castiga, Dios no premia, Dios no es envidioso ni es colérico, como se lee en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que criticaba Nietzsche de la religión, la interpretación metafórica de un Dios antropomorfo que pensaba, sentía o se formaba de acuerdo al cuerpo humano. Entonces, lo que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina es una forma metafórica de entender a Dios como un anciano fuerte, fornido, con mucha inteligencia y muchas cosas más. Pero Dios no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a entender a Dios de diferentes perspectivas, nos damos cuenta que cada quien tiene su perspectiva de acuerdo a lo que ha creído, de acuerdo a lo que ha crecido y en la cultura que ha evolucionado. Entonces, aparte de Spinoza, que es la naturaleza de Dios, aparte de Nietzsche, que es una verdad antropomorfa que no existe, pero que existe la sombra de Dios, que ese es algo más que ya es nudo de la forma antropomorfa, pervive ahí. ¿Qué es esa sombra de Dios? Un Dios que es imposible entender, algo que trasciende cualquier definición, como es el Estado. El Tao es un estado que trasciende cualquier definición, como un parinirvana, que trasciende cualquier definición, como un Brahman, que trasciende cualquier definición. Entonces, el Dios cristiano, islámico y musulmán es un Dios que trasciende también cualquier definición. Y eso mismo dicen los místicos, dice el maestro Ekman, que también trasciende todos los conceptos humanos. Entonces, le llama a un Dios apofático, porque podemos decir todo lo que Dios no es. Y es todo lo que podemos saber desde el punto de vista humano en el lenguaje. Entonces, es una interpretación diferente. Y para Hegel, Dios es el espíritu. Dios es algo que se llama espíritu. ¿Qué es? A saber. Pero es un espíritu universal, un espíritu santo, un reino celestial que trasciende también cualquier definición. Entonces, estamos encontrando un eje común de interpretación de Dios en las diferentes religiones. Algo que no entendemos, pues, no tenemos la cabeza para poderlo comprender. Pero lo podemos interpretar como caridad, lo podemos interpretar como amor, lo podemos interpretar como espíritu, o como un reino celestial, o como un Espíritu Santo, o como Jesús que trajo el mensaje, etc. Cada quien lo va a entender de acuerdo a las circunstancias culturales en las cuales vivió. Doctor, y hoy que se ha descubierto que hay otros planetas, otros universos, y si hay gente allá y también tienen a Dios. Claro, ellos pueden interpretar a, bueno, si existe más vida en el universo, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Existe una teoría que se llama Pangea, y panspermia, que también es que hay partículas vitales en todo el universo. Porque si todos venimos del hidrógeno y del helio y del litio, todo lo que viene de ahí surgió para todo el mundo, ¿va? Para todo el universo. Entonces nuestras partículas, nosotros somos polvo de estrellas, porque nuestra constitución material, mineral, ósea, cartilaginosa, sanguínea, cerebral, viene de partículas, átomos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y muchas cosas más que se formaron en las estrellas cuando explotaron. Entonces, un montón de partículas vinieron aquí a la Tierra que nos constituían, nosotros evolucionamos como seres pensantes y a través de eso somos el residuo de lo que quedó de la expansión del universo y la muerte de las estrellas. ¿Y qué pasa cuando se acabe la Tierra? Vamos a regresar al polvo de estrellas otra vez, vamos a andar pululando por todo el universo, nuestras partículas. Nuestra conciencia, nuestra alma es otro rollo diferente que tenemos que también entender. O tratar de entender. O sea que como que no queda totalmente muerto uno, doctor. No, porque la materia no se puede crear ni destruir. Entonces, si nuestro cuerpo se descompone en materia, esa materia va a quedar ahí tirada. Van a formar átomos de carbono, de hidrógeno, de litio, de fósforo, de lo que sea, va a quedar por ahí. Y eso se puede reutilizar, si lo queremos entender así, para formar otros tipos de vida, o sea, unas plantas o unas piedras o animales o lo que sea, pero esas partículas, digámosles, materiales. Pero nuestro ente, digámosle, espiritual, nuestro ente energético, nuestra información como conciencia, que ya no terminamos de hablar la vez pasada, esa información como conciencia, en un futuro la vamos a poder guardar en un USB y metérselo a un robot, pero no somos nosotros, ¿va?
porque nosotros somos entes vivos que se relacionan conciencia con el medio ambiente. Entonces, ¿un robot tiene conciencia? No. ¿Un robot tiene inteligencia? Sí. ¿Quién le puso la inteligencia al robot? Nosotros. Son algoritmos y puntos ceros y unos metidos en una computadora. Eso nunca va a tener una conciencia, a menos que esté vivo. Entonces, la inteligencia artificial no es una conciencia humana. La inteligencia artificial es inteligente porque resuelve problemas que nosotros le metimos algoritmos a la máquina para que respondiera. Entonces, en el futuro vamos a poder hablar con nuestro tatarabuelo. Sí, a través de un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo computacional que nos va a dar respuestas a como hablaba nuestro bisabuelo, pero no va a ser nuestro bisabuelo porque no está vivo. Es una respuesta algorítmica, matemática de información que nos está respondiendo como yo hubiera podido responder en esta época, digamos. Para toda mi información, todo lo que he hecho, los videos, mi Facebook y todo lo que ustedes quieran, todo lo que he escrito, sacan toda la información y en un futuro a mis tataranietos van a preguntar, mira René, ¿cómo era tu mundo cuando tú vivías? Y yo voy a responder en una computadora, pero no soy yo. Es mi información metida a través de información en una computadora. Entonces no crean que va a salir, como dice este cuate de Homo Deus, Harari, que va a tomar conciencia, o las películas esas de ciencia ficción que un robot toma conciencia y me voy a apoderar del planeta, son pajas, no se puede, porque no está vivo, no tiene emoción, o sea, no está en una relación dinámica. Eso se llama teoría de la información integrada de Tononi y Edelman y Penrose, premio Nobel de física, que dicen que la conciencia es información, no solo ellos, va un montón de gente más. Entonces sí tiene posibilidades de guardar toda la información, sí, incluso los sueños ahora los chinos ya lo están comenzando a ver. Esos sueños los van a poder guardar en una computadora. Esa información se va a poder guardar, las memorias también, todo se puede guardar. En un futuro va, otro todavía no. Pero que sea consciente un instrumento de una máquina, no se puede. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Michael Gabriel, que es uno de los filósofos más prominentes en la filosofía de hoy, o CISEC también, que es otro que estoy leyendo. Y hay otros ahí, Mauricio Ferraris y otro que se llama Graham, que dicen lo mismo, ¿eh? Que realmente tenemos que entender que eso no va a pasar, a menos que cambiemos la definición de conciencia y la definición de inteligencia. La inteligencia es resolver problemas más rápido, mejor, y la conciencia es la relación de los seres vivos con su entorno. Si cambiamos la definición, entonces tal vez, pero mientras me hace así, no, o sea, bueno. Doctor, ¿y cómo lo podemos entender desde una perspectiva científica? Bueno, podemos tomar las ideas de Einstein. Einstein dijo que él creía en el Dios de Spinoza. ¿Qué es el Dios de Spinoza? La naturaleza. ¿Qué es lo que dice Hawkins? Que él quería conocer a Dios a través de su interpretación matemática de las fórmulas del cosmos. ¿Y qué dice Dawkins? Que es un biólogo ateo. Es interesante porque acabo de leer un artículo donde dice que ¿cuántos tipos de ateos hay? Bueno, hay un montón, por ejemplo, pero para que me entiendan, hay un ateo que es antirreligioso como Dawkins, ¿verdad? Porque Dawkins lo que hace es atacar la religión, porque según él hay que matar a la religión y a los religiosos para que el mundo sobreviva. Esas son pajas, ¿verdad? Porque todos creemos en algo. Él cree en la biología, está más perdido que el hijo de la Llorona, porque la evolución no es lo que él dice. Tampoco hay un gen egoísta, no lo digo yo. Eso lo dice Marcus Gabriel, que Dawkins es un analfabeta teológico filosófico, igual que Hawkins, porque Hawkins dijo que había muerto la filosofía, que ahora la ciencia da la respuesta a todo. Tampoco, porque la misma filosofía de la ciencia nos dice que se llama epistemología, que la ciencia tiene sus bemoles, la ciencia también puede ser manipulada, la ciencia puede engañarnos con que el azúcar es bueno, que es un veneno, nos puede engañar con que el tabaco se puede hacer y no mata a nadie y produce cáncer, nos puede decir que 2 copas de vino no hacen mal y mata a la gente. ¿Y qué más quieren? La gasolina mata a la gente, el petróleo mata a la gente, el calentamiento global va a matar a la humanidad si nos descuidamos. La ambición y el capitalismo desmedido que busca como Milei ganar puntos de PIB, pero quita la salud, la educación y la seguridad, es un balance entre la felicidad como Bután, que tiene un índice de felicidad per cápita, que es lo que deberíamos de buscar, y no un índice económico que ganemos más dinero porque estamos todos muertos. Entonces ese balance es lo que tenemos que interpretar. Entonces la interpretación de Einstein es una naturaleza, de Dios, ¿va? Dios para Einstein era naturaleza. Dios para Hawkins eran las fórmulas matemáticas del cosmos, digamos. Y para Dawkins, Dios no existe, pero hay ateos que van a misa, hay ateos que les vale,
y buscan la respuesta como los agnósticos, y hay ateos que no hacen nada, no creen y les vale, entonces viven normal. Entonces, ¿cuántos tipos de ateísmo hay? ¿El blanco y el negro? No, hay muchos grises, entonces no podemos catalogar a todos los ateos como buenos o malos, porque la moral tampoco tiene que ver con el ateísmo, o sea, les dije que eso es cerebral y es evolutivo, y todo lo tenemos, para bien o para mal, y si está dañado puede matar y volverse un asesino en serie, o un psicópata social, por una influencia epigenética, cultural o social de los grupos que quieren robar. Y un psicópata asesino, supuestamente, tiene factores genéticos que lo traen como herencia, factores epigenéticos que le moldearon las fórmulas y las conexiones del lóbulo frontal, y se hace malo y mata gente sin percibir la emoción de empatía. ¿Qué quiere decir eso? Que las células en espejo de esa persona no funcionan bien. Un poco más o menos como los autistas, que no tienen esa empatía para poder comunicarse. Entonces tenemos que estudiar todo para entender. Entonces, hay gente que no cree en Dios, que son los ateos. Hay gente que son agnósticos, que no saben si Dios existe o no. Y eso va a depender del concepto que tengan de Dios. Si Dios es un ser humano que le mató a la abuelita, o al papá, o al tío, o al chucho, entonces en venganza Dios no existe porque no puede hacer eso, está mal, pues. Están concibiendo mal a Dios. Y muchas veces esas personas que dejan de creer en Dios es porque no entienden que Dios. Creen que Dios es un Dios antropomorfo, que castiga, o que premia, o que vamos a tener a mi mamá y a mis hermanas y a mi esposa toda la vida. No, eso no tiene nada que ver. Que Dios es bueno o malo. Lo bueno y malo está en la cabeza de los seres humanos. Entonces, un terremoto es bueno o malo. Es bueno porque nos hizo evolucionar del mar, surgir del mar, que a los continentes, que se desarrollara la vida y después nosotros. Los terremotos son buenos, son momentos tectónicos. Pero es malo porque se murió mi abuelita, mi tío, mi chucho, lo que sea. Entonces, si nosotros entendemos que Dios es así, que Dios es humano, muchas veces dejamos de creer en Dios. Y eso pasa generalmente en la adolescencia. Cuando los jóvenes se ponen rebeldes por muchas cosas y tratan de entender qué es la verdad, se dan cuenta que muchas cosas no son totalmente verdaderas. Es más, todo tiene su parte de verdad y toda su parte de mentira. Todo, cuando digo todo, ya me hablo de ciencia, religión, filosofía, el dinero, ¿es cierto o no? Estoy hablando de dinero. Depende cómo lo entiendan, ¿no? Entonces, hay interpretaciones y verdaderas, interpretaciones buenas y malas de la verdad. Entonces, eso va a crear grupos culturales que van a estar en contra de la religión o de la política o de la economía o del comunismo o del socialismo o lo que sea, porque creemos que eso es verdad. Y no es verdad. Cualquier cosa que quieran que platiquemos, lo podemos decir aquí. Hay cosas buenas y malas en todos los libros. Hay cosas buenas y malas en todas las verdades que creemos que son verdades. Entonces es cuestión de entenderlo. Entonces yo puse un poco a pensar, ¿qué es un Illuminati o un iluminado de Buda? O un punto omega de Teilhard de Chardin? Son aquellos que logran entender que la verdad no es absoluta, que la verdad es social, consenso social en algunos aspectos, y que podemos utilizar lo bueno y lo malo de las mentiras y las verdades por grupos sociales o individualmente para vivir mejor. Bien, doctor, muchísimas gracias por dar a conocer a todos los oyentes de Radio Universidad y de Conexión Académica. Gracias, doctor. Edgar, saludos a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. El tema que tratamos hoy con el doctor René Santisofión, Dios, fue el tema que se trató hoy en Conexión Académica. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.